buenos días. Estoy un poco angustiado porque en la entrada dice que debe ser divertida la charla y luego estos temas son bastante complicados y medio traumáticos, ¿no? Bueno, déjenme, tengo que irle cambiando. Sí, yo soy doctor en ecología y mi especialidad es en ecología de cuerpos de agua, sobre todo de agua dulce, y en el impacto ambiental de megaproyectos, ¿no? Entonces, trataré de sintetizar esto. ¿Cuánto tiempo tenemos más o menos, alguien? Como 15 minutos. Ok, está muy bien. Me gustaría empezar enseñándoles este mapa. No sé si todos ven bien. Es que creo que por atrás va a estar un poco complicado, ¿no? ¿No importa? Allá al fondo. Está bien, ok. Este es el mapa de justicia ambiental. Es un esfuerzo internacional que justamente lo que busca es mapear los conflictos socioambientales que están ocurriendo actualmente en el mundo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta y si pueden entrar al Atlas, se los recomiendo muchísimo. Tienen como una serie de clasificaciones por distintos tipos, distintas magnitudes, y uno puede ir como buscando cuáles son los impactos o las actividades que más están afectando a distintas regiones del mundo. Y una de las cosas que me gustaría resaltar es, básicamente vivimos en una crisis socioambiental en todo el planeta, ¿no? Es decir, el problema del agua no es un problema de la Ciudad de México, no es un problema del centro del país, es un problema generalizado. Y si se dan cuenta, una de las cosas que también se puede ver es cómo van evolucionando los distintos conflictos dependiendo los años. Es decir, no tenemos la misma cantidad de conflictos o tipos de conflictos hace 20 años que hace 10 que actualmente, ¿no? Y una de las cosas que está ocurriendo es que los conflictos por agua, que son justamente los que están marcados en azul, están empezando a aumentar, ¿no? Es decir, ya estamos llegando a situaciones realmente críticas y que finalmente me hace una cosa que yo me acuerdo hace, no sé, 15 años, o nos bombardeaban con cuida el agua, cierra la llave, ¿no? Entonces, parece que realmente logramos muy poco con ese tipo de campañas de, pues no sé si de concientización, pero finalmente el impacto y el descuido que tenemos sobre cómo manejamos el agua continúa y no se ha movido para nada, ¿no? Me gustaría platicarles del caso particular de la Ciudad de México, que ya más o menos dieron una pequeña introducción con lo del caso del Lerma Cutzamala, pero antes de entrar de lleno al caso de la ciudad, una de las cosas que para mí me parece fundamental es empezar a pensar las cosas en sistemas y no de manera lineal, ¿no? Es decir, si nosotros pensamos que las cosas son lineales, estamos teniendo una mala interpretación de las cosas, porque finalmente todo en este mundo son sistemas, ¿no? Es decir, son interrelaciones entre distintos elementos que generan dinámicas complejas, ¿no? Entonces, una forma muy sencilla de representar sistemas es por medio de esta grafiquita de los estados estables, ¿no? Entonces, la parte interesante de los sistemas es que, digamos, esta gráfica la podemos ver dependiendo la escala a la que nosotros querramos ver, ¿no? Entonces, podemos pensar desde un sistema compuesto por dos personas en una relación de pareja, si quieren verlo así, y lo podemos ir escalando cada vez más grande, incluso al planeta completo, ¿no? Lo que cambia son la fuerza de las variables, obviamente la escala y el tiempo en lo que ocurren los cambios. Para que quede un poquito más claro, me gustaría un voluntario que quiera poner su relación de pareja a juicio de todos. ¿No? Un valiente. Nadie. Ale, muy bien. Entonces, imagínense que esta bolita es un sistema compuesto por dos personas, ¿no? Ale y tu pareja. Ale y Alfonso, ¿no? Entonces, Ale y Alfonso son un sistema de dos personas en una relación sentimental. Que finalmente está en este equilibrio dinámico, ¿no? Es decir, no tienen su relación no es estable, o sea, no es completamente fija, sino que se está moviendo, pero se mantiene dentro de cierta estabilidad, ¿no? Entonces, lo que pasa es que este sistema puede estar sujeto a perturbaciones, ¿no? Entonces, hay perturbaciones menores que pueden hacer tambalear, digamos, la relación de Ale, pero finalmente no pasa nada y regresa, ¿no? Como qué perturbación menor pasaría. Ok, entonces si Ale deja la pasta de dientes destapada, por alguna razón eso perturba su relación de pareja, pero no a un grado máximo, ¿no? Habría que preguntarle a Alfonso si para él eso es una cosa máxima o no, pero ahí ya dependería de la perspectiva y se empieza a volver un poco más complejo, ¿no? Pero finalmente es una cosa que a lo mejor genera un enojo o una perturbación en el sistema, pero eventualmente esa relación se va a mantener ahí mismo, ¿no?
Ahora, el gran tema con los sistemas es que podemos tener perturbaciones que hagan que cambie completamente el estado de un estado A un estado B, que sería, digamos, hacer que esta caniquita brincara este cuenco, ¿no? Entonces, una perturbación que definitivamente termine con esa relación. Que te vayas tú o que se vaya él con el vecino. Ok. O sea, pero como una infidelidad o con que se vaya. Ok, bueno, entonces no hay una infidelidad, ¿no? Entonces, una infidelidad terrible, una traición, por ejemplo, es una acción de un solo momento, ¿no? Que es suficientemente fuerte para romper completamente el equilibrio en el que estaba esa relación, ¿no? Una cosa, por ejemplo, interesante aquí es que, por ejemplo, es el tiempo, la escala en sentido del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen juntos, Ale? 9 años, ¿no? Entonces, es una relación que se ha construido durante 9 años. ¿Y cuánto tiempo duraría la infidelidad con el vecino? Un día, ¿no? Ok, no más, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la escala de tiempo de la perturbación es rapidísimo, ¿no? Entonces, con la perturbación adecuada, puedes transformar un sistema de un estado A un sistema B en un cambio rapidísimo. Y a esos cambios se les conoce como cambios catastróficos, justamente por la velocidad a la que están ocurriendo, ¿ok? Entonces, aquí seguramente les va a hacer sentido esto. La profundidad de este cuenco es la definición real de resiliencia. Eso es la definición ecológica de la resiliencia. Es decir, es la capacidad que tiene un sistema de regresar a su estado de equilibrio después de una perturbación. Entonces, tú perturbas y si la relación es muy resiliente, va a regresar, ¿no? Y puede aguantar cada vez perturbaciones más fuertes y regresar. Si tienes una relación poco resiliente, la pasta de dientes podría ser suficiente para generarte un cambio de estado. ¿Sí? ¿Queda claro en ese caso? Entonces, aquí hay cosas interesantes. Tienes la resiliencia 1, el estado dinámico de estabilidad, que es esta propiedad de los sistemas de regresar a un atractor o a un punto. Tenemos la perturbación, ¿no? Aquí podría ser tanto una perturbación muy fuerte, repentina, como una serie de acumulaciones de perturbaciones que se mantengan, ¿no? Es decir, para mover la canica o la empujas rápido en un momento o la vas empujando poco a poco para que cambie, ¿no? Y la otra parte que es bastante importante es que el estado B, es decir, el segundo lugar al que cae la canica, tendrá una resiliencia completamente distinta, ¿no? Es decir, no sabemos qué resiliencia va a tener, no la podemos predecir. Y entonces imagínense, si regresamos al caso de Ale y Alfonso, podemos predecir cuál es la perturbación que va a generar un cambio de estado, pero no podemos predecir qué va a pasar después de ese cambio de estado, ¿no? Es decir, tú podrías decir qué pasaría después de un mes de esa infidelidad. O sea, ¿qué pasaría contigo y qué pasaría con él? Pues seguramente no. Eventualmente encontrará un sistema de estabilidad, no sé si juntos o con personas distintas, y cada quien encontraría cuencos de atracción distintos. Bueno, sí. Pero no se pueden predecir, ¿no? O sea, podemos predecir que va a haber un cambio o que estamos a punto de generar un cambio, pero no podemos saber qué va a pasar después de ese cambio y eventualmente encontrará su propia estabilidad, ¿no? Entonces, exactamente mismo concepto se los quiero pasar a una escala un poco más grande, que tiene que ver con, por ejemplo, aquí ya le puse dos ejes, ¿no? Entonces, del lado izquierdo tienen la calidad de un ecosistema, ¿no? Imagínense, por lo que estamos hablando, de un lago, ¿no? Imagínense que ese es la calidad del agua del lago, ¿no? Es decir, tienes hacia abajo una pésima calidad del ecosistema y hacia arriba es un ecosistema muy conservado. Y luego la gráfica el eje que tenemos hacia abajo es la perturbación, es decir, vamos a ir contaminando poco a poco ese lago y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la calidad del ecosistema es alta al principio y conforme vamos aumentando la perturbación no notamos cambios drásticos en la calidad. Es decir, si esto fuera lineal, veríamos una relación así. Mientras yo perturbo, baja la calidad. Si perturbo más, baja la calidad. Los sistemas no funcionan así. Los sistemas son resilientes. Es decir, están aguantando esa perturbación ahí adentro de la caniquita. Eso significa que nosotros podemos seguir perturbando y aparentemente no estamos viendo cambios reales en el ecosistema, pero estaríamos a punto de llegar a un punto de quiebre en el que pasaríamos de un estado más o menos decente
a un estado completamente perturbado, ¿no? Y no sé si han visto estas, o de pronto amanecemos muchas veces con noticias de se murieron 80,000 peces en no sé qué lago, ¿no? De un día para otro, porque efectivamente se va acabando el oxígeno y llegas a un punto en el que ya no puedes soportar la vida y entonces muere todo, ¿no? Entonces, pues obviamente lo ideal es evitar completamente este brinco y mantenernos en los estados de resiliencia del ecosistema, ¿no? Ahora, si ya tenemos un ecosistema que está muy perturbado y ya cambió de estado, eventualmente este encontrará su propia resiliencia en no sabemos dónde, ¿no? Es decir, se equilibrará, encontrará sus propias dinámicas y terminará encontrando ese segundo cuenco. Si nosotros quisiéramos regresarlo al estado original, dense cuenta que tendríamos que regresar en la escala de perturbación muchísimo más hacia atrás, ¿no? Es decir, esto lo que quiere decir es que es más barato conservar que restaurar, ¿no? O sea, es mucho más barato que yo en este punto, o mucho más lógico que en este punto evitar la perturbación y detenerla aquí, que esperar a que esto ocurra, y entonces tratar de regresar mucho más en la escala de la perturbación para intentar buscar de nuevo recuperar lo que se tenía, ¿no? ¿Cuál es el problema con esto? Aquí les voy a poner unos términos que me parecen importantes. Ubican el término de greenwash, ¿no? O sea, que es este término de yo pinto de verde todo y entonces te vendo como que ahora Bimbo es muy sustentable porque su empaque se degrada, ¿no? O sea, por más que la actividad que perturba la forma de agricultura y la forma de digamos, extensiva de producción es mucho más perturbador para el sistema que los empaques por sí mismo, ¿no? Pero entonces el greenwash es una práctica de venderte que el turismo es verde porque tiene celdas solares, ¿no? Lo cual necesariamente no es cierto, ¿no? Entonces, el greenwash aplica muy bien mientras estemos en la parte de arriba de la gráfica, es decir, si hay una empresa que está contaminando ese lago ahí y nos dice que no está contaminando y que no hay ningún problema y que ella es una empresa muy verde porque su empaque se degrada, se lo vamos a creer porque nosotros al lago lo seguimos viendo bien, ¿no? Es decir, mientras yo siga viendo el ecosistema más o menos bien, pues te voy a creer tu idea de que tú eres verde, ¿no? Si tú después, cuando ya hay una perturbación y se mueren todos los peces, me vienes a decir que tu contaminación no importa, pues entonces ya no aplica el greenwash, ¿no? O sea, el greenwash es una forma pues de lavado de conciencias que puede ser aplicado nada más en ese punto, ya después ya no, ¿no? Otro gran punto es las políticas públicas. Normalmente la generación de políticas públicas son reactivas y nunca preveemos las cosas, ¿no? Es decir, una vez que ya ocurrió el desastre, entonces ahora sí, ¿qué hacemos para resolverlo, ¿no? Cuando en esta lógica es demasiado tarde porque ya permitimos ese cambio de estado, ¿no? Entonces, si no empezamos a hacer políticas públicas que prevean hacia el futuro lo que puede ocurrir o detener este proceso, entonces vamos a seguir reaccionando a momentos en los que ya va a ser muy difícil o casi imposible regresar a lo que alguna vez tuvimos, ¿no? Lo que nos quedaría si ya estamos acá, pues es intentar regresar y que sería la restauración de un ecosistema y nos puede pasar como la señora esta que quiso restaurar el Cristo, ¿no? De la catedral, ¿no? Que ya lo vio medio gacho, entonces agarró sus óleos y pues, le pintó y lo dejó peor, ¿no? Y ya pues ya es irreversible, pues ya no puede regresar a lo que tuvo alguna vez y alguna cosa será, pero es otra, ¿no? Y luego tienes a todo el grupo como, pues no sé, a mí me han dicho de todo, ¿no? Como ecofascista, lo que ustedes quieran, ¿no? Que es la gente que pues finalmente tiene una conciencia mucho más ambientalista y que trata de detener esto. Es decir, si yo sé que una empresa puede generar una cosa así, si yo sé que un aeropuerto en Texcoco puede hacernos esto, el hecho de intentar detenerlo te clasifica como una persona pues no grata o que detiene el desarrollo o que no te importa, no sé, miles de cosas, ¿no? Y entonces la lucha de la gente que está intentando detener este tipo de cosas, pues es una lucha de intereses en esta parte de la gráfica donde no es tan fácil hacerlo porque no es tan evidente, porque justamente no es tan lineal el asunto, ¿no? Y eso hace que, si se dan cuenta, sea bastante compleja el hecho de no solo la situación en la que estamos en materia ambiental, sino la forma de detener este tipo pues de acumulación. Y justo es una muy buena explicación de la cantidad de conflictos socioambientales que vemos en todo el mundo, pues responde justamente a este tipo de lógica, ¿no? Aquí les pongo una gráfica de un artículo de 2012 de Nature, es bastante reciente, y lo que... o sea, básicamente el título de la publicación es
básicamente nos aproximamos a un cambio de estado en la biosfera de la Tierra, ¿no? Es decir, si lo vemos otra vez a una escala más grande, lo que estos investigadores están diciendo es que efectivamente ahorita estaríamos como aquí en medio, ¿no? Ellos predicen que más o menos para 2045, cuando lleguemos a los 9,000 millones de personas, básicamente ya no habrá, o estaríamos esperando un cambio de estado en los ecosistemas, ¿no? Aquí, por ejemplo, es muy, muy interesante les voy a pasar para acá, los datos que ellos usan. Entonces, aquí, por ejemplo, están graficando el estado global ecológico, ¿no? Y hacia aquí abajo, como la perturbación, la perturbación está más o menos, digamos, a esta escala, lo que realmente está importando es el incremento de la población humana, ¿no? Es decir, conforme uno aumenta de escala, las variables van cambiando de importancia, y a una escala planetaria, digamos, el punto clave es el número de personas que vivimos en el planeta, ¿no? No tanto en ese sentido como la decisión individual per se no llega a una escala de este tamaño global, ¿no? O sea, finalmente es el tamaño de la población. Y entonces lo que van graficando es cómo va aumentando aquí el número de personas en el planeta, y al mismo tiempo lo que está marcado aquí en la gráfica de Pi es los años, 1700, 1800, 1900, lo que está marcado en verde clarito es el porcentaje de ecosistemas más o menos afectados, ¿no? Es decir, ecosistemas que siguen en su primer cuenca de resiliencia, que sí están afectados pero no está pasando, o sea, siguen en ese estado A, y luego en verde oscuro están poniendo el porcentaje de los ecosistemas terrestres que ya tienen cambio de estado, ¿no? Es decir, otra vez son sistemas dentro de sistemas, y lo que hemos visto es que hay cambios de estado en los ecosistemas conforme va aumentando la población, ¿sí? Entonces, en 2025, si se dan cuenta, aquí lo que estamos ya muy cerquita de estos datos y de estos años, es que la mitad de todos los ecosistemas de la Tierra han sido perturbados a un punto ya irreversible, y a un sistema completamente distinto a lo que originalmente eran, y más bien, pues finalmente dependemos todos de esos recursos, ¿no? Y aquí, en cuanto empecemos a rebasar, pues se espera un cambio catastrófico, ¿no? Ahora, el cambio catastrófico, si se dan cuenta, es muy rápido, pero es muy rápido a la escala de tiempo que lo veíamos, ¿no? A los 9 años de la relación, el cambio puede ser en un día, pero a esto que son cientos de años, pues a lo mejor son décadas, ¿no? Pero sigue siendo un cambio muy rápido, y justo lo estamos viendo con procesos como el cambio climático, ¿no? Entonces, que no es inmediato y no está ocurriendo de un día para otro, pero si lo vemos en lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, claro que está siendo muy rápido la transformación a esa escala, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar? No sabemos, ¿no? No podemos predecir qué va a ocurrir. Podemos predecir qué va a ocurrir, podemos predecir que estamos yendo hacia allá, pero no podemos saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nos queda es, como lo pensaba al principio, es tratar de detener exactamente esta relación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo que tendríamos que estar conservando o haciendo es conservando los ecosistemas lo más, pues más bien lo menos perturbados posibles, y que las actividades del humano no incidan directamente en la destrucción de los ecosistemas, ¿no? Lo cual no hemos logrado. Y entonces, bueno, ahorita regresamos a esta idea. Y, por ejemplo, fue una nota que salió es de septiembre del año pasado, del director de SaxMex, que es el del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que él dice que ya solo se garantiza el abasto de agua para el 2019 en la Ciudad de México, ¿no? Es decir, o sea, de acuerdo con los datos de SaxMex, que finalmente son oficiales, este es el último año en el que definitivamente tenemos agua como tal en la Ciudad de México, ¿no? Y para mí esta era una situación de alerta y de emergencia, y la sigue siendo, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo diablos en una cuenca que antes era uno de los lagos más grandes del país estamos sufriendo por agua, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que llueva tanto y nos estemos quedando literalmente sin agua? O sea, hay lugares, por ejemplo, también hay una ciudad que es la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que iba a ser la primera ciudad realmente moderna en quedarse literalmente sin agua, pero es una ciudad a la que no le llovía, ¿no? Entonces no tenía de dónde sacar el agua. Aquí sí nos llueve, ¿no? Y estamos en la lista de las primeras 10 ciudades en quedarse sin agua. Entonces,
Obviamente explicar eso no es una tendencia lineal, sino tiene que ver con cómo se maneja el agua y qué pasa con una gota de lluvia cuando cae en la ciudad. Pero bueno, esa es como la pregunta paradójica, ¿no? ¿Cómo puede ser que viviendo sobre lagos te estés quedando sin agua? Y la respuesta es esta imagen, ¿no? Ese es el crecimiento urbano de las zonas conurbadas de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, piensen ahí, cuando llueve, ¿a dónde diablos va el agua? ¿No? No hay dónde captar el agua, no tenemos cómo manejar el agua, ¿no? Entonces son crecimientos completamente desordenados, completamente irregulares. Fíjense, es impresionante esa foto porque vean la topografía, o sea, no estamos respetando absolutamente nada, ¿no? O sea, cualquier espacio libre es espacio urbanizable y háganle como quieran, ¿no? Entonces, para explicarles este punto es, la Ciudad de México sigue estando sobre el lago, ¿no? Es decir, el lecho de la Ciudad de México sigue siendo un lecho lacustre, formado principalmente por arcillas, es decir, no es un suelo rocoso firme, sino la mayor cantidad es arcilla, y sobre esa arcilla estamos poniendo la ciudad. Entonces imagínense que están poniendo una ciudad sobre una esponja, ¿no? Entonces, la esponja, si la tienes llena de agua, esa esponja, digamos, si mantenemos, digamos, los acuíferos sin estar sobreexplotados, es decir, mantenemos hidratada la esponja, lo que soporta el peso de la ciudad es el agua, no es la esponja per se, es decir, las arcillas no soportan el peso, lo que está soportando es el agua. Lo que hacemos ahora, que nos decía el compañero hace ratito, es la velocidad a la que sacamos el agua del subsuelo es el doble de la que infiltramos, es decir, estamos constantemente secando esa esponja. Lo que pasa cuando secamos la esponja es que entonces la ciudad se empieza a hundir. Entonces, la razón del hundimiento de la ciudad es la sobreexplotación de los acuíferos, ¿no? Ahora imagínense, tienen la ciudad y la ciudad cada vez está bajando más de nivel. Eso, y sigue lloviendo la misma cantidad de agua que llovió siempre, porque esa vocación nunca se le va a quitar a esta cuenca. Entonces, ¿qué pasa? Que si tienes una ciudad 10 metros más abajo, tienes cada vez más probabilidad de hundimiento y de inundaciones, ¿no? Es decir, la misma lluvia de hace 10 años ahora te genera más desastre porque te estás volviendo cada vez tú mismo más vulnerable. Es decir, no estamos, al sobreexplotar el acuífero nos volvemos vulnerables a nosotros mismos para las inundaciones. Y ustedes vean, ahorita ya no es temporada de lluvias, pero eran 5 minutos de lluvia, era un caos completo en la ciudad, ¿no? Es decir, las inundaciones que se creaban con 5 minutos es imposible ya de mover esta ciudad, y eso va en aumento porque finalmente nos estamos hundiendo a nosotros mismos cada vez más profundo, ¿no? Y eso no va a dejar de pasar si no dejamos de sacar agua del acuífero, ¿no? Y este tipo de desarrollos, pues por supuesto que o sea, digamos, aceleran ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que como cada vez nos hundimos más y nos estamos inundando más, tenemos una lucha constante contra el agua. Es decir, si llueve tanto, pero esa lluvia nos inunda, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué se les ocurre hacer? Pues grandes tubos para sacar el agua lo más rápido posible, ¿no? Es decir, el agua que sí está llegando nos está generando problemas de inundación, y como no queremos estar inundados, hacemos tubos cada vez más grandes para tratar de expulsar el agua lo más rápido que se pueda de esta cuenca, ¿no? Y entonces, si ustedes siguen el viaje de una gota de agua en la ciudad, imagínense, la gota de agua cae, no tenemos forma de separar el agua de lluvia del agua de drenaje, entonces el agua va al drenaje, se mezcla, se vuelve agua gris en ese momento, el agua gris viaja hacia la zona más baja de la cuenca, que es Texcoco, y de Texcoco se distribuye hacia Hidalgo, ¿no? Es decir, les mandamos pues básicamente el drenaje con toda el agua limpia junta fuera de la cuenca. Entonces, como nos estamos quedando sin agua, porque el agua que sí hay la estamos contaminando y sacando, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, eso es lo que deberíamos hacer. ¿Qué estamos haciendo? Trayendo agua de otro lado, ¿no? Que es justo el Lerma Cutzamala, ¿no? Que además, que opere el Lerma Cutzamala requiere la misma cantidad de energía que toda la ciudad de Puebla, ¿no? Es decir, ese volumen de agua de una cuenca que suba la montaña y baje requiere la misma cantidad de energía que toda la ciudad de Puebla, ¿no? Nada más para mantener la ciudad más o menos con agua, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la ciudad pende de un tubo, o sea, si ese tubo falla, la ciudad se acabó. Y vean lo que pasó con el recorte de la famosa K invertida de la Conagua, ¿no? O sea, fue una semana sin agua porque dependemos de un tubo. O sea, y para mí era muy claro, ese es el nivel de vulnerabilidad al que estamos ya expuestos. Ese tubo falla y no hay agua, porque literalmente no tenemos agua.
Entonces, bueno, lo que no tenemos justamente son áreas libres de captación, de retención y de reuso de agua. El agua que cae, o sea, la utilizamos, la sacamos. Como no tenemos, pues tenemos que robarle esa agua a alguien más, ¿no? Ahora, ¿qué pasa también en ese sentido? Es quién tiene derecho sobre el uso de esa agua del Lerma Cutzamala. La cuenca de allá donde se está captando y donde se debería estar usando, o nosotros que dependemos tan fuerte, ¿no? Es decir, ahí ya se van a volver conflictos bastante severos entre quién tiene derecho sobre el uso de agua cuando el agua empieza a escasear y se requiera también del otro lado, ¿no? Entonces, eso nos está volviendo extremadamente vulnerables en la ciudad. Y una forma, digamos, regresando al primer esquema para que quede clarito, es, tenemos a la Ciudad de México en esta cuenca, y nosotros no queremos que la Ciudad de México colapse ni se cambie a otro estado, ¿no? Es decir, queremos que se mantenga en ese estado más o menos estable, y tenemos dos opciones. La solución lineal, que es la que hemos estado haciendo hasta ahora, que es subsidiar la resiliencia. Es decir, imagínense una mano que para evitar que la canica salga, la estamos jalando para intentar mantenerlo de manera artificial. Es decir, no supimos detenernos en el momento que esto tenía que cambiar, y para que no cambiara la estamos manteniendo de un mismo tubo. Entonces, imagínense que el Lerma Cutzamala es esta mano que nos está manteniendo ahí en el medio. Y el gran problema de eso es que si esto falla y este subsidio se detiene, entonces la transformación es mucho más rápida de lo que hemos esperado, ¿no? Es decir, si efectivamente ese tubo deja de funcionar un mes, la transformación de esta ciudad es inmediata, ¿no? ¿Cuál es la otra opción? O sea, mediante un pensamiento sistémico es, no podemos subsidiar, sino que tenemos que aumentar la resiliencia, y esto puede ser, imagínense, aumentar el peso de la canica. ¿Cómo le damos más peso a los elementos que están dentro de este sistema, ¿no? Y eso tendría que ver justamente con empezar a captar el agua de lluvia, a conservar los bosques, evitar la deforestación y todo lo que sería bastante lógico de hacer. Lo que nos permitiría es efectivamente prolongar el cambio o el estado de estabilidad, pero trabajando con el sistema, ¿no? Es decir, no requieres de un subsidio externo, sino trabajar con los elementos propios. Si no, lo único que estamos haciendo es siendo cada día que pasa, mucho más vulnerables a una catástrofe de ese estilo, ¿no? Y entonces, en este sentido, la diferencia es la lucha entre intentar hacer esto, ¿no? Que requiere, requiere enfrentarse a grandes intereses, ¿no? A grandes intereses inmobiliarios. Por ejemplo, vean el boom inmobiliario en la Ciudad de México. O sea, la pregunta es, ¿de dónde van a sacar el agua esos edificios, ¿no? Pues de la misma que todos, ¿no? Y eso es un gran problema, ¿no? Entonces, la diferencia es entre la visión lineal, que está muy alimentada por el sistema económico-político en general, y la solución que nos interesa a todos los que vivimos aquí, ¿no? Que es que efectivamente se estén atendiendo los problemas de fondo, independientemente si requiere eso enfrentarse a los grandes poderes o no, ¿no? Ahora, otra de las cosas, por ejemplo, es las soluciones lineales son mucho más famosas en términos políticos, porque son soluciones que se pueden hacer creer que son las grandes soluciones mágicas y que me van a dar votos en 3 años, ¿no? Hacer una cosa de este estilo te puede llevar décadas, ¿no? Y requiere de muchísima planeación y de muchísima estrategia. Eso a nadie le gusta. O sea, es mejor te hago un segundo piso y vean qué bonito es el segundo piso, y entonces, digamos, la lógica política y los tiempos políticos son muy nefastos en el sentido en que normalmente priorizamos nada más la pura solución lineal que intentar realmente atacar el problema de fondo, ¿no? Sí, y entonces digo, para mí la forma, o sea, lo que hay que hacer y el mensaje es, necesitamos irnos hacia acá, y la gente que está haciendo esto es la gente que está defendiendo, son los vecinos que están evitando que se lleven el agua, la gente que está evitando los cambios de uso de suelo, la gente que está defendiendo. Estamos en un punto en el que la gente se amarra a un árbol en la calle. O sea, ya estamos llegando a ese punto de que un árbol ya es suficiente para movilizar a los ciudadanos, que tenemos una lógica muy distinta de la lógica extractivista nada más, ¿no? Y entonces, para mí hay que cerrar filas y hacer grandes frentes de batalla en todos estos tipos de cuestiones, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, lo que ocurrió con el aeropuerto y todo el movimiento de defensa del lago,
es justamente eso, o sea, son grandes batallas que se tienen que ganar porque quedan como referentes de sí se puede ganar, o sea, si somos suficientemente organizados, si somos suficientemente fuertes, claro que podemos ganar, ¿no? Y esa fue una de las razones por las que estuvimos muy involucrados en la campaña de Yo Prefiero el Lago, porque entendíamos la importancia que tenía Texcoco como el último vaso regulador de agua de esta ciudad, es decir, la zona más baja del lago, de la cuenca, todo vaya, ese es nuestro, digamos, es el riñón de esta ciudad, es Texcoco, ¿no? Y no lo podíamos perder por un aeropuerto y una ciudad aeroportuaria que buscaba intereses claramente económicos, ¿no? Ahora el punto es, ok, ya no hay aeropuerto, ¿qué hacemos con Texcoco, ¿no? Y esa va a ser, yo creo que la gran meta y la gran hazaña y el gran reto, digamos, para resolver, o sea, puede ser una gran solución al problema del agua en la ciudad si es que logramos ser suficientemente estratégicos y suficientemente sistémicos para entender la importancia que tiene esas 15,000 hectáreas libres para manejo de agua, ¿no? Entonces, eso será una batalla que habrá que dar de aquí para adelante y pues ya no hablamos del aire porque también es lo mismo, ¿no? Gracias. Ahí están mis redes sociales y mi correo por si alguien quisiera alguna duda o platicar algo, ¿no? Bueno, hay una parte súper importante, la orina es la principal fuente que tiene el humano de lo que es el elemento nitrógeno, y el elemento nitrógeno es el principal fertilizante del mundo y es lo que le da el color verde a las plantas. Entonces lo que estoy diciendo es, de tú mover la orina del drenaje hacia la tierra, te puedes volver el fertilizante más poderoso del planeta, lo estás regresando a un terreno donde podrías construir bosques. Si se forman bosques alrededor de todo el cinturón de la ciudad, podría hacerse, ya nos dirá perfectamente, la captación de agua al formar bosques. Entonces es una solución muy poderosa, eso es lo que faltaba completar. Sí, ahí nada más, ahí le tengo una imagen comparativa a la misma escala, entre los lagos en el siglo XIX y la Ciudad de México hoy, ¿no? Entonces fíjense que de los 6 grandes lagos, ¿no? O sea, Chalco, Xochimilco, Texcoco, Jaltocan y Zumpango, si se dan cuenta, todos las escorrentías llegan aquí, a esta parte, ¿no? O sea, es decir, por eso hay un lago, porque es la parte más baja. Finalmente lo que nos queda es esto, ¿no? Esto es el lago Nabor Carrillo, que era el lago, este es el polígono del aeropuerto, ¿no? Lo que iba a ser el aeropuerto, este es el lago Nabor Carrillo. Se dan cuenta cuál es Xochimilco, cuál es Chapultepec, o sea, cuál es nuestro gran pulmón verde de la ciudad, justamente es Chapultepec. A esta escala no es nada, ¿no? O sea, ni se ve, ¿no? Entonces, el cinturón forestal pues está por acá afuera, ¿no? Pero finalmente estamos otra vez a nivel de escala y a la escala de la cuenca, que es a donde están ocurriendo los problemas, vamos extremadamente atrasados y ahí no hay más que una plancha de concreto, lo que queda del último lago vivo que es Zumpango allá, este lago artificial que está aquí y el espacio de lo que iba a ser el aeropuerto, ¿no? Que ahora digamos está susceptible a algún proyecto brillante de manejo de agua. Pues gracias por la plática, muy interesante. Bueno, tal vez se nota que no soy de aquí. Yo soy de Finlandia y siempre, ya tengo mucho tiempo viviendo aquí, siempre lo que he preguntado, ¿por qué el agua, por qué justo el agua que usamos, por ejemplo, en el baño, en las casas, por qué no se limpia y se reutiliza? Porque en mi país es lo que nosotros sí tenemos mucha agua, tanto en lagos como aguas subterráneas, pero nosotros lo estamos limpiando y utilizando para que no se acaba. ¿Por qué no se puede hacer aquí? Sí. Yo creo que hay que hacer un tubo de Finlandia acá. Entonces, aguas con eso, ¿no? Pues sí. Sí, efectivamente, esa es la gran pregunta. ¿Por qué no lo hemos hecho? Para mí tiene que ver un poco con... No me puedo poner una medalla política por hacerlo así, ¿no? O sea, no es tan llamativo entrar, o sea, no solo no es tan llamativo, sino que es muy costoso y tendría que, o sea, resolver el problema de reutilización de agua de drenaje por las ciudades sería imposible. Bueno, no imposible, sería muy complicado. Y ni siquiera lo estamos haciendo en las nuevas construcciones. Es decir, las nuevas construcciones que se están aprobando
¿qué sería, digamos, el momento ideal de decir, bueno, separas el agua, reutilizas y este es el tipo de planta de tratamiento que tienes que tener sí o sí? No está ocurriendo, ¿no? Entonces, ni siquiera estamos llegando a un punto en lo nuevo a hacerlo así. Yo creo que ni siquiera hemos llegado al punto de entender la problemática o la visión de cómo resolverlo, ¿no? Entonces, si no hay esa intención de resolución, se nos es más fácil, hagamos un tubo grandote, ¿no?, que nos traiga el agua. Ahora lo último que supe el año pasado en estas reuniones con la gente que estaba con la Conagua y así, decían una cosa como, no vayas a decir esto, y le dije, claro que lo voy a decir, pero me decían que ya estaban viendo cuál va a ser el nuevo sistema porque el Cutzamala ya no está alcanzando. O sea, ya están explorando de qué otra cuenca vamos a traer más tubos porque ya literalmente ya no nos alcanza en el de Cutzamala, ¿no? Entonces es mucho más fácil decir, bueno, hagamos un tubo porque además con esas obras normalmente ustedes saben bien que la construcción es la mejor forma de lavar dinero. Son contratos muy jugosos, ¿no? Y que se pueden aplicar a muy corto plazo, ¿no? Entonces eso es algo que nadie, o sea, no les quitas el brillo de los ojos con un proyecto de ese tamaño, ¿no? Cuando la solución es completamente otra y está a una escala muy distinta, ¿no? Entonces yo creo que no lo hemos logrado, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues habían hablado de estas opciones que son pues un poco aisladas. ¿Qué otra cosa sugieres además de eso? No sé, ¿a qué organizaciones podemos apoyar? Tú dinos. Sí, la recomendación es articulación con la gente que ya está haciendo, ¿no? O sea, de nada sirve empezar desde cero y decir, bueno, ahora vamos por el agua. Es decir, ya hay mucha gente que está haciendo muchas cosas, ¿no? Lo que no hay es una estrategia de articulación que finalmente es lo que nos da mucha más fuerza para presionar para que se hagan este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora está digamos, tenemos ese terreno ahí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues, ¿qué hacemos? ¿No? Y entonces es momento de propuestas de que la ciudadanía empiece a tomar ese tipo de decisiones en sus manos y no esperar a que de pronto lleguen planes de, bueno, pues esto es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Sino más bien, no, queremos colaborar y queremos construir la solución de esta ciudad juntos, ¿no? Eso, por ejemplo, te requiere, nosotros que hemos estado muchos años en defensa de recursos, te das cuenta que finalmente los grupos, los núcleos de defensa son núcleos muy pequeños, es decir, no es mucha gente la que está detrás de los grandes conflictos o de los grandes temas de decisión. Normalmente son puñados de gente, ¿no? Pero es gente muy comprometida que se suma a la causa y le entra, ¿no? Entonces, y en esos contextos cualquier mano es buena, ¿no? Entonces, y justo ahora, digo, estando en la Universidad de la Comunicación y por lo que va el tema, es muy importante la visión de todos, ¿no? Es decir, tú puedes tener al experto que sabe de agua, pero el experto que sabe de agua no tiene la menor idea de cómo hacer un flyer que sea bonito o hacer un logo para una campaña, ¿no? Entonces, y a lo mejor alguien que de diseño en un día te hace un logo y es padrísimo y pega, ¿no? Y entonces esa conformación de distintas capacidades o de distintos talentos es lo que nos hace muchísima falta, ¿no? Y no significa que dejes tu trabajo y dejes toda tu carrera por volverte a la lucha y a la revolución, ¿no? Pero simplemente poner tu talento a disposición de la gente que puede usarlo, ¿no? Y este es un muy buen ejemplo, todo es colaborativo y aquí estamos, ¿no? Y eso se puede hacer si la idea detrás es buena, ¿no? Y la intención es justa y razonable, yo creo que se puede lograr, ¿no? Y otra vez digo, regresando, porque la tengo muy fresquito, la campaña Yo Prefiero el Lago fue una muy buena mezcla entre la demanda social de un grupo que había sido pues muy fregado durante muchos años, ¿no? Con un grupo de especialistas que daban la parte técnica, con una muy buena curaduría de diseño gráfico de gente que sabe de diseño, ¿no? Y esa combinación fue muy buena en ese contexto, ¿no? Pero sin un diseñador seguramente no hubiera ocurrido así, sin los especialistas que hablaban seguramente no, sin la base social menos, ¿no? Entonces, como que tenemos que ir como aprendiendo de las cosas o de los logros que se han hecho y de ahí articular con con nuevos movimientos o nuevas formas de organizarnos como ciudadanos, digamos que a todos nos importan estos temas, y de ahí para adelante, ¿no? Entonces, digo, ahí están les voy a poner otra vez mis datos. Por cualquier cosa, digo, con todo gusto.